sea tierra fértil para la siembra de tu palabra y que ella pueda dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, muy buenas noches a todos de nuevo. Hay personas que se están conectando. Les presento a mi hermano, amigo José Darío Pérez. Él está, ahorita nos va a decir en qué parte exactamente está del estado de la Florida. Él es un ministro de muchos años, como su servidor. Ya tenemos unas millitas y se notan en el pelo. Entonces, damos la gloria al Señor por esta tarde maravillosa. Yo les aseguro, les doy garantía que ustedes hoy van a ser edificados, que nos va a faltar más bien tiempo, pero les pido que apunten, les pido que lean, les pido que abran su mente y su corazón, porque el Señor va a usar los labios de este hombre de Dios que ha podido estar en diferentes partes. Pastor José Darío, usted tiene aquí personas que aman al Señor, personas que están buscando del rostro del Señor. Es un auditorio bonito, gente que discierne, gente afiladita. Así que bienvenido y yo voy a estar aquí al tanto de quiénes van a estar. Va a haber al final preguntas para el pastor, así que adelante, tu tiempo, siervo. Dios te bendiga. Gracias, obispo. Bueno, muy contento de poder estar con ustedes y pues dispuesto para compartir algo que en estos días estuvimos tocando someramente, que es cómo Jesús llamó y cómo Jesús preparó la gente que él iba a necesitar para poder llevar a cabo su obra. Entonces quisiera colocar una plataforma básica porque Jesús fue la excelencia y lo más elevado dentro de los profetas. Entonces fue de ser el maestro, el Hijo de Dios, el que nos enseñó que para la vida eterna solo se necesita creer para ir a la vida eterna. Pero para vivir en la tierra se necesita confiar en que Él hace lo que tú crees. Entonces, voy a iniciar. Si me escuchan hablar algunas palabras en hebreo o en griego, yo no hablo ninguno de los dos idiomas, sino que los uso para que las personas puedan tomar nota y de investigar por sí mismo que lo que les estoy narrando está sustentado por las lenguas originales. Entonces, voy a primero decirles que es un profeta, porque yo de oficio soy un profeta. ¿Ya? Los ministerios que Dios llama son como entre comillas, un trabajo. Dios nos llama a hacer una labor y una de ellas es ser profeta. ¿Qué es un profeta? Es un edificador, un exhortador, un consolador, pero también es una atalaya. Hoy en día debe de ser un predicador de la gracia de Dios ya cumplida, porque lo que Jesús ganó ya se cumplió, lo que tenemos es que disfrutarla. Porque lo anunciado del Mesías, ya Él lo cumplió. Es anunciar por anticipado los propósitos de Él para el presente y para el futuro. Buscar es el buscador de los misterios, de los tiempos que están escritos para ser revelados. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Por qué razón? Porque no hay revelación nueva. No hay profecía nueva, ya todo está escrito. Lo que hay es que desempolvar, descubrir, traer a la luz lo que está escrito ya. Porque nos debemos de edificar entre los apóstoles y los profetas, pero los que están escritos. Usted no le puede añadir nada a lo que está escrito. Lo que sí usted puede hacer es, usted juntamente conmigo, escribir Hechos capítulo 29. Recording in progress. Es donde usted tiene que comenzar a escribir lo que Dios te llama a hacer. ¿Ya?
como dice Pablo, ¿qué es un profeta o qué es de los ministros? Están hechos para ayudar a los santos para la obra del ministerio. O sea, los que trabajan haciendo crecer y sirviendo en la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, escribe Pablo. O sea, es cómo construir una fe que sea efectiva en todos, que la comunidad que se congrega alcance ese nivel de fe. Para eso son los ministerios, para nutrir y para enseñar a nuestros hermanos cómo llegar todos a participar de una fe plena, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está hablando de todo lo que trajo el Mesías, la gracia, porque dentro de nosotros está la palabra viva. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tenemos la plenitud de la vida de Cristo, es porque tenemos la palabra viva, que tiene autoridad, que tiene poder, hasta que nosotros podamos reconocer que ese reino vive dentro de nosotros, que todo lo divino está corporalmente dentro de nosotros, esperando ser usado. De eso se trata los ministerios, tratar de llevar las personas a ese nivel, para que ya no seamos niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, apunta Pablo, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, o el verbo, la palabra que sale de la boca de Dios. Y quise hacer esta parte primero porque en este momento hay un movimiento entre lo que es el oficio de un profeta y lo que es estar profetizando, que es la profecía, ¿ya? La profecía es el uno es un trabajo que es permanente, constante. Cualquier ministerio llamado por Dios es un trabajo permanente, constante, ¿ya? Pero la profecía es una proclamación de la mente y el consejo de Dios. Por eso es que es tan delicado profetizar cuando se está en la congregación. Es dando a conocer la voluntad de lo que se debió hacer en el pasado o lo que se debe de hacer en el presente o para el futuro de una persona. Por eso es que es tan delicado cuando se está profetizando en personas, ¿ya? Para lo cual el Espíritu Santo usará sus dones de operación. O sea, el trabajo del ministerio es un oficio. El trabajo de la profecía es una acción que se hace en un momento, ¿ya? Por eso dice, hay diversidad de ministerios, ¿ya? Los ministerios llamados por Dios de Efesios 4:11 son para edificar, para construir. Pero los dones del Espíritu es para ser usados, pero tienen que ser usados conforme a la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces, dice que el trabajo ministerial es como un trabajo permanente, pero no de obligación, sino como una oportunidad de servir y mejorar el mundo y sus habitantes. Tenemos que comenzar por entender la labor por la que somos llamados. Pero el Señor es el mismo, dice Pablo, hay diversidad de operaciones. Aquí ya viene la parte de usar el don. La ejecución de una acción es el momento en que el don del Espíritu Santo está siendo usado para un momento. Pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu, y aquí está lo importante, para el bien común. O sea, si están profetizando para una persona, no es tanto que te digan, te llamas fulano de tal, vives en tal parte, tenés 3 hijos, tu trabajo es este. Eso el tipo lo sabe. Eso está como cuando alguien es borracho, él no le interesa que tú le digas que es borracho. Dile cómo salir de ser borracho. Entonces, de eso se trata la profecía. Que la profecía traiga el mensaje de Dios para esa persona. ¿Por qué pasa? Ahora mismo hay muchas personas moviéndose en el don del discernimiento, del conocimiento. Entonces se puede profetizar. Pero usted tiene que saber que si usted va a profetizar, tiene que ser para beneficio de la persona que lo está recibiendo. ¿Ya? Y dice que eso lo hace el mismo Espíritu. Dice el 10 a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu,
Y la combinación de estos dos te da el favor de hacer profecía. Pero cuidado, que tiene que llevar los condimentos que Dios exige. Y tengo unos ejemplos aquí del Señor para que miremos cómo debe de ser la profecía cuando es recibida. Porque esto es muy importante antes de entrar al crecimiento del Señor Jesús, porque tú tienes que tener una plataforma sólida de lo que hay que hacer. Dice en Juan 1, el 49, el 51, el Señor ve a Natanael debajo de una higuera. Andrés lo va, lo llama, el hombre viene. Entonces, cuando Jesús le dice que lo había visto debajo de la higuera, él le responde al Señor: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, me estoy refiriendo aquí con mucho cuidado a la profecía, porque es lo que está inundando ahora la iglesia. Y entonces, cuando la profecía está reinando en la iglesia, el centro es quien está profetizando. Y se forma un show alrededor de esa persona. Cuando debe de ser el Señor Jesús, la persona a la que se debe mirar. La gente está mirando es al ser cristiano que está profetizando. Se hace el centro de la reunión, no el Señor. Entonces Jesús le dice a él: porque te dije que estaba debajo de la higuera, ahora crees que yo soy Dios. No. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Se está refiriendo a esa noche cuando los ángeles estaban sirviendo. Y en el capítulo 4, el mismo Juan, con la samaritana, que tiene ese encuentro maravilloso con ella, y él le comienza a decir de los maridos y los esposos y todas las vainas que están ahí hablando. Entonces, cuando ella pregunta, le dice: me parece que tú eres profeta. Y entonces comienza a preguntarle que en dónde se debe de adorar, en qué monte. Y entonces Jesús comienza a decirle a ella que él tiene un agua que no es como esa que le va a calmar la sed por un momento, sino que él le va a dar un agua del cual brotará de ella manantiales. O sea, siempre el encuentro profético tiene que traer un mensaje de bendición a una persona. No se conforme con que le digan su nombre, el de sus hijos, los parientes, lo que usted hace. No. Lo importante es qué Dios dice para ti espiritualmente. Por eso lo más seguro en una palabra de profecía es la Biblia. Tenemos que curarnos de esto, ¿ya? Porque no podemos estar fascinados con el don del Espíritu Santo a través de una persona, cuando realmente usted se va a ir de esa reunión y cuando usted regrese o llega a su casa, usted es la misma persona. Está maravillado por lo que se le dijo. Pero no se trata de eso. La Biblia se trata de crecer, de avanzar, de que usted pueda tener principios de vida que le cambien el rumbo, la ruta, ¿ya? Y lo más tenaz es que dice Pablo en Romanos 11, 29, que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, el Señor sigue siendo el mismo y Él te da el don como te da el llamado. El llamado es un oficio, el don es una acción que se hace en un momento. Los dos son irrevocables, pero depende el uso que le demos. Por esa razón quería colocar esta base. ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar con nosotros de la manera que nosotros podamos vivir la gracia y saber que el Dios Todopoderoso vive dentro de ti y vive dentro de mí. Entonces, si no hay el temor al hablar o comenzamos a conjeturar cosas sin darnos cuenta de que estamos hablando y dentro de nosotros está el Dios pleno. Cuando usted recibe al Señor, usted no recibió un pedacito de Dios, usted recibió completo a Dios. Usted tiene todo el Dios pleno dentro de usted. ¿Qué es lo que Dios necesita? Que usted se habilite para ese Dios, para que Él pueda mostrarse a través de usted, pero que usted deje
que todos reconozcan que es Dios. Entonces, la pregunta para empezar, ¿qué es un discípulo para nosotros? Vamos a hablar de la formación de un discípulo, porque esa plataforma era para hablarles de a qué estamos llamados los ministros y tener mucho cuidado con la profecía, porque si la profecía que está ahora embelezando la iglesia por el don que no se conocía y ahora está explotando, usted está perdiendo mucho tiempo de su vida maravillándose por esto. Hay mucho más potencial dentro de usted. ¿Qué es un discípulo? Alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona, porque le infunde credibilidad y confianza. O sea, si usted quiere formar discípulos para la obra, las personas que se van a acercar a usted para ser discipulados, porque no todos van a ser discípulos. Quisiéramos, usted que es ministro y me está escuchando, sabe la lucha que hay para querer formar a personas para que le sigan y le apoyen en el trabajo que usted está haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? No toda la gente que está en su congregación usted la puede clonar para que vayan a ser discípulos. Hay personas que han sido llamadas por Dios, y lo vamos a ver con los ejemplos del Señor Jesucristo, como habiendo muchísimos discípulos que le seguían, porque alguien que te sigue y cree lo que tú tienes, tiene la apariencia de un discípulo, mas sin embargo, Él no llamó a toda esa multitud. Él llamó los que Él vio que tenían lo que Él necesitaba. Entonces, un discípulo comienza a acercarse a ti cuando Él ve que tú le infundes a Él confianza, credibilidad. Un discípulo cristiano acepta su llamado a predicar y difundir las buenas nuevas de Jesucristo cuando Él se siente seguro, cuando Él ve que las armas que tú le entregas con la palabra cambia su vida, cambia su ruta, su familia, su negocio, porque todas las personas que queremos que discipulemos para servir al Señor, casi todas trabajan. Todas dependen de sus horas de trabajo para poder hacer. Cuando se quiere clonar toda una iglesia, lo que yo he visto en mis 31 años es mucha separación de hogares. Se deja mucho tiempo los hijos solos, abandonados, por estar cumpliendo cosas de la obra. Quiero decirte algo. Lo más importante de servir en la obra es primero servir al dueño de la obra. Porque si tú sirves al dueño de la obra, Él te va a capacitar. Dice que Él es el que capacita. Dios no recibe ya gente capacitada. Dios capacita a la gente que Él va a enviar. ¿Cómo Dios capacita? Cuando una persona comienza a interesarse por lo que Dios ofrece, por lo que Dios quiere, ¿ya? Por eso un discípulo es un seguidor, alguien que se adhiere completamente a las enseñanzas de otro. Pero si tú tienes personas que están con recelo contigo, si tú tienes personas que no se acercan a ti para no adquirir compromiso, pero tú quieres traerlos porque te hacen falta para hacer un grupo, para evangelizar, mi hermano, usted va a fracasar. Porque estas personas no van a tener ni la motivación, no van a tener la actitud para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque no están llamados para hacer esa función. ¿Cuál ha sido el problema? Vamos a ver los evangelios más luego. Que le pusieron un título de la Gran Comisión. Pero usted lee la Biblia y en ningún momento el Señor dice la Gran Comisión. Él le habla a 11 personas que le dice que hagan discípulos. Lo vamos a ver en la palabra más adelante. Casi siempre el discípulo, en la medida que tú enseñas los principios, esas palabras que tú le implantas se hacen vida en él. Esas personas a las que tú tienes que estar atento, porque esas personas quieren vivir por lo que tú le estás enseñando. Ellos ven en lo que tú le enseñas confianza, seguridad de poder salir adelante. A pesar de que Jesús anduvo con ellos un tiempo, dicen los exégetas bíblicos, esto no lo vas a encontrar en la Biblia, que Jesús los llamó para que caminaran con él, que lo siguieran. Pero no se hizo
no los hizo apóstoles hasta que ellos no anduvieron con él un tiempo. Tuvieron que caminar un tiempo con el Señor y el Señor mirar lo que ellos tenían para ofrecer hasta que los pudo llamar y públicamente los llamó apóstoles. ¿Ya? Miremos el modelo que Jesús usaba. Mire, Jesús llamó a 13 personas para que lo siguieran. Sus 12 apóstoles y el joven rico. Él llamó al joven rico. En Mateo 19 lo vas a encontrar. Que después de decirle que había cumplido todas las cosas, el Señor le dijo que vendiera todo lo que poseyera y lo diera a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. Es la 13ª persona que Dios le ofrece que venga a servir con él. Pero él lo rechazó porque su motivación no era esa. ¿Qué quiero? ¿Por qué te nombro esto? Porque nosotros no podemos contar con que toda la gente que tenemos nos va a servir para ser discipulados. Nos quemamos en tiempo, en horas, porfiando con personas que no tienen el llamado para ser discípulos. Pero profeta, es que todos tenemos que ser discípulos. Sí, usted puede ser discípulo del Señor. En algún momento de su vida usted va a testificar de lo que Dios ha hecho con usted. Pero en usted no está el fuego por ganar almas. En usted no está el fuego por enseñar la gracia de Dios. En usted no está el fuego por decirle a la gente cómo con los principios de Dios se cambia la vida. Usted simplemente va a esa congregación como cuando usted va a tanquear el carro de gasolina. Cuando se le está acabando, va y usted le echa gasolina. Es lamentable tener que decirlo, pero peor es que tú te tapes los ojos y quieras seguir viendo algo que no sucede. Tenemos que saber que hay gente que Dios tiene preparada para seguir al Señor, que son los que te van a servir. Entonces, ¿a quiénes llamó el Señor? Llamó a los que vio motivados a recibir y desarrollar lo que Él enseñaba. ¿Por qué? Porque vio en ellos el deseo por el Mesías. Lo vieron como su mayor tesoro. Este joven rico, no, el tesoro de él eran los bienes materiales. Pero el verdadero discípulo, su mayor tesoro es Jesucristo. Es el poder y la autoridad en el Espíritu Santo. Eso es lo que Él quiere alcanzar. Esa es la riqueza que Él desea. A ese es que tenemos que ponerle cuidado. A ese es que hay que formar. No gastemos el tiempo en los que no están con nosotros. Yo sé que suena durísimo, pero en eso hemos gastado mucho tiempo tratando de hacer discípulos con personas que no tienen las características del llamado. ¿Ya? ¿A quiénes llamó Él? A gente que quería comprometerse. Los que deseaban abrir caminos para otros. Porque si no, Él se iba y ¿cómo ellos iban a abrir caminos? Los que estaban dispuestos a superar las crisis. ¿Por qué? Porque Jesús era perseguido, era odiado. Trataban de ridiculizarlo. Los judíos trataban a toda hora de contradecirlo. O sea, estaban en contra de Él. Entonces, no solamente es tener compromiso y abrir caminos, sino los que están enseñados a superar las crisis que se presentan permanentemente. Hay gente que va y le dicen, abra una casa. Resulta que el hombre no está preparado para eso. Y las primeras 2 noches, las primeras 2 semanas, si no le va a personas, va y le dice, pastor, no puedo hacer nada, no va nadie. ¿Por qué no va nadie? Porque esta persona no tiene el poder, la convicción de convocatoria. No tiene ese fuego que se necesita para ir donde él vive, en el edificio, en su cuadra, y tratar de traer personas para compartir con el evangelio. No, él quiere asistir a un lugar tal vez obligado, por disciplina, por compromiso, porque no le digan nada, y va allí y se está a los 40 minutos. El que le dice que tiene que estar, pero él no quiere participar en nada, porque no está en ese llamado. ¿Ya? Esos que tienen esas características son los que van a lograr lo extraordinario. Las circunstancias naturales no los van a vencer, porque están dispuestos a seguir tu visión,
aman la misión del Señor, siempre están listos con actitud, con expectativa. Los reconocerás porque siempre quieren comprometerse, son íntegros, dispuestos a servir, entusiastas. Tú dices, ¿quién viene mañana? Yo voy. Necesitamos hacer tal cosa, yo vengo. O sea, son personas que están dispuestas. En ese tipo de personas es que tenemos que enfocarnos. Muchas veces nos enfocamos en el que más diezma. Muchas veces nos enfocamos en el que mejor nos habla. No, enfoquémonos según Jesús lo hizo. Es reconocer gente con compromiso, con integridad, con deseo de servir, con entusiasmo. Esos son los discípulos. Esas son las reglas que Jesús miró siempre para poder salir adelante. Y entonces, cuando tú tienes un grupito, no importa que sean 4, que sean 5, ¿para qué tú necesitas 20 si 15 no van a hacer nada por ti? Tú necesitas que los 5 que tienen las características que el Señor miró en sus discípulos estén contigo, porque son los que van a ayudarte a multiplicar. Es la gente que está dispuesta a hacer el trabajo. ¿Ah? Pero aún así, aunque él ya los había visto, porque hay algo que es lo siguiente. Jesús estuvo en Galilea. Cuando bajó de ser tentado, se fue a Nazaret, su casa. Y cuando se dio cuenta que Juan el Bautista estaba preso, se fue a Capernaum. Y ahí comenzó su gran ministerio. Cerca del mar de Galilea hay 4 o 5 ciudades juntas. Por ahí fue que el Señor empezó. Y así fue que la gente lo fue conociendo y su fama se fue extendiendo, según dice la Biblia. Pero aún así los tuvo por un tiempo con él, antes de llamarlos apóstoles. ¿Por qué razón? Tú no puedes llamar a una persona para que comience a manejar una casa si primero tú no tienes un tiempo contigo, no tienes un tiempo de formación. Imagínense lo siguiente, mandamos gente a las casas y le damos una hojita con el resumen del mensaje que el pastor dio el domingo. ¿Qué libertad tiene esa persona para moverse en el espíritu según las necesidades de las personas que vayan a esa casa? No, él simplemente va a llegar a tirar lo que le dijeron que tenía que dar. Pero en ningún momento hay una apertura para que el Espíritu Santo lo use y pueda llevar el alimento a la gente que está yendo a esa reunión con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se necesita un tiempo de intimidad contigo, que los estás preparando, los estás observando, estás mirando que cumplen los requisitos que el Señor Jesús miró. Porque entonces ellos, cuando estén en esa reunión, van a tener libertad para que los dones del Espíritu que están en ellos puedan servir a beneficio de los asistentes. Pero si ellos van a contar lo que el pastor dijo allá, tú estás queriendo clonar tu mensaje a las casas. Y las necesidades de las casas son diferentes a lo que tú le ofreces a todo el pueblo. Porque ahí va a haber gente nueva que no ha ido nunca a tu congregación, que tienen sus necesidades, que necesitan saber cómo resolver finanzas, salud, trabajo, proyección, empezar una empresa, cambiar de trabajo, buscar un mejor trabajo. Entonces, se necesitan respuestas. El Evangelio las tiene. Pero si tú no tienes un grupo contigo, con intimidad, que lo vuelvas familia tuya, eso es lo que Jesús hizo con ellos. Cogió los 12 y los hizo familia, una vez que ya los separó. Aún así los tuvo por un tiempo, se cree que entre 6 y 8 meses, pero después subió al monte a hablar con el Padre. Ya los tenía. Y él dijo, estos son los 12 que yo veo que me sirven. Pero mira, sacó una noche entera y subió al monte a hablar con el Padre para saber de todos los que lo seguían a él, si los 12 que él había escogido eran los aceptados por el Padre. ¿Gastamos nosotros ese tiempo de intimidad? ¿O simplemente confiamos en nuestro ojo? ¿O no somos capaces de colarlo por la cruz y presentárselos al Padre a ver si son los que están llamados para servir conmigo? El problema es que estamos llamando a cualquiera con tal de llenar los espacios, con tal de ver cómo multiplicamos.
Pero no es así. Cuando él fue a orar toda la noche con el Padre y le presentó a la gente que él había mirado, que eran hombres comprometidos, con potencial de trabajo. Esto es importante, hermano. Porque el potencial de trabajo es cuando tú miras a una persona la capacidad y la habilidad que tiene para poder desempeñar lo que tú quieres que él haga. Tú no puedes enviar a alguien que no tiene las actitudes, las capacidades. Una persona que no tiene el denuedo para poder hablar sobre lo que es el reino de Dios es una persona tropiezo. Tú lo puedes poner 20 o 30 personas, pero si las personas no tienen el conocimiento siquiera de lo que es el reino, que es algo que más adelante vamos a hablar si nos da el tiempo, ya, es imposible que nosotros crezcamos. Por eso es hacerlos familia, mirar esas capacidades de trabajo que tenga y comenzar a que ellos puedan moverse en esa forma, ¿ya? Y a pesar de que él se reunía con ellos todo el día y les explicaba y les hablaba, pero aprendieron que delante de la oposición que se recibía permanentemente, se mantenían firmes. Que no se desanimen con los resultados ni la oposición diaria. ¿Por qué? Porque imagínate, si tú como pastor, para tener las personas que tienes, 50, 80, 100, 500, 1000, no sé cuántos tengas, ¿ya? Mira el trabajo que has tenido que hacer para llegar a ese número. El esfuerzo, las noches, la oración, estar visitando, yendo, alentando, sembrando esperanzas. Si eso te ha tocado hacerlo a ti, ellos tienen que hacer algo similar. Pero tienen que madurar a tu alrededor, a tu lado. Que tú seas influencia para ellos, para que no se desanimen cuando los resultados no se den. Por el contrario, que estén dispuestos a trabajar duro, con orden, con disciplina, con paciencia, hasta obtener resultados, enseñándoles a diario que lo más importante para vencer es que nosotros no hacemos la obra. Nosotros no hacemos la obra. Tú no sanas a un enfermo, tú no traes una palabra de gloria o de bendición para una persona. Tú no lo traes, tú no lo tienes, yo tampoco. Es el Señor que está dentro de ti. Él es el que tiene el potencial para hacer. Él es el que hace la obra. Dios en Jesús es el que hace la obra. Tenemos que soltar el equipaje y permitirle al Señor que nos use para que Él haga la obra. Él es el dueño de la obra. Él es el que le da movimiento. ¿Ya? Después de que Él recibió la confirmación y los que Él identificó, el Padre estuvo de acuerdo. Dice en Lucas 6, Lucas 6 del 12 al 17, en esos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios o al Padre. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. Llamó a sus discípulos, no eran 12, eran muchos que lo estaban siguiendo. Pero escogió solo a 12 que Él le dio el potencial y las condiciones para poder servir y trabajar con Él. A los que también dio el nombre de apóstoles públicamente. En medio de todos, a los 12 los nombró y dijo, mire, estos van a ser mis discípulos, mis seguidores, los voy a constituir como apóstoles. Ellos van a tener el denuedo, el conocimiento, la sabiduría. Les voy a dar autoridad para que puedan sanar y expulsar demonios. El Espíritu Santo va a estar sobre ellos. O sea, una vez que Él los presenta, dice el versículo 17, porque el 16 los nombra a todos, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Y ojo a lo que dice, lo que escribió Lucas. Y había una gran multitud de sus discípulos. O sea, Jesús no tenía 12, tenía cientos de gente que lo seguía con el perfil de un discípulo, que querían su enseñanza, que lo buscaban a diario para escucharlo, pero no tenían el perfil que Jesús buscaba. Y Él de todos esos no escogió sino 12. Y había una gran multitud de sus discípulos.
Pero ¿qué pasaba con todos los que no escogió? No contaban con los requisitos que él mencionó antes. Profeta, ¿y usted de dónde sacó los requisitos? Usted coge todos los evangelios, o si no 4. Mire las preguntas que hacen los apóstoles y mire las respuestas que Jesús le da. Mire cuando Jesús les habla a ellos, sin que ellos pregunten. Y ahí usted va a sacar las condiciones que yo le leí antes. Ahí están. No es sino buscarlas y sacarlas. Hay que estudiar muy lentamente todo para poder hacerlo. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo más, obispo? Obispo, ¿cuánto tiempo tengo más? Tienes media hora. Ah, perfecto. Gloria, Padre, Señor, gracias. Ok. Y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón les seguía para que los sanara. Porque mucha gente, cuando tú tienes los dones, te va a seguir por el don. Pero no van a estar contigo en el desarrollo y el crecimiento. Son números. Ahora, ¿cuál es el reino? La Escritura lo narra así. Y en esto voy a hacer un poco de espacio. Una vez que entremos aquí, permítanme terminar, por favor. Lucas capítulo 4, del 14 al 21. Ya el Señor ha pasado la tentación, se ha ido a Capernaum, su fama ha crecido, vino del norte de Galilea, de Capernaum, y llegó a Nazaret. Y dice que vino en la autoridad del Espíritu y que la gente se maravillaba de su enseñanza, narra Mateo, y del poder del Espíritu. Y comenzó a hablar de las nuevas acerca del reino y todo lo que él hacía, que era sobrenatural, de palabra y de hecho, toda aquella comarca se maravillaba y su fama se extendió porque estaba lleno de la habilidad divina para poder hacer lo que hizo. Por eso se difundió su fama. O sea, mire, yo muchas veces comparto con los ministros esto. No es cuánto tú haces en la obra, ni cuánto ocupado estás haciendo cosas para la obra. Cuánto tiempo tú tienes para el Señor de la obra. Porque el único que te va a dar la fama de palabras y de hechos y de obras sobrenaturales es el Dios que vive dentro de ti. Él es el que tiene el poder para dar las palabras claves, para hablarte el mensaje que la gente que vino a escucharte necesita. Él es el que tiene el poder para que el enfermo sea sanado, para que el que está encadenado sea liberado, para que sueños lleguen a otra persona. Él es. Entonces ocupamos mucho tiempo y mucha mecánica en proyectos de la obra. Y nos ocupamos tanto en eso que no tenemos siquiera 4, 5, 6 horas para estar en intimidad con el que hace lo natural y lo sobrenatural y el que te va a hacer famoso. Porque tú no vas a crecer si tú no tienes fama. Lamentablemente es así. Las iglesias que usted ve grande es porque ese hombre o esa mujer que está ahí, la fama se ha extendido de que Dios está con esa persona, de que Dios hace milagros, de que Dios hace señales, de que trae palabras poderosas que cambian la vida. Y dice después de que se difundió su fama y enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se habría criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Mira bien. Ahora tenemos a un Jesús que antes abría la palabra y hablaba. La gente se podía maravillar de su sabiduría, pero no pasaba nada. Una vez que es embestido por el Espíritu Santo, sabiendo que Jesús era un buscador en la oración de presencia con el Padre, no era el tiempo para que el Espíritu Santo hiciera la manifestación como el Mesías. Pero cuando llegó ese tiempo, él fue y abrió el libro
en donde se hallaba el lugar que hablaba del tiempo. Y se le dio el libro de Isaías. Y abriendo el libro halló el lugar y buscó lo que decían las escrituras de él, donde estaba escrito. Y aquí sí es un poquito de tiempo para poder abrir lo que es el reino de Dios que Jesús presentó. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es como tengo el poder de Dios sobre mí, la autoridad de Él para hacer cosas de la voluntad de Él. Eso es tener ese poder y esa autoridad. Usted no va a tener ni autoridad ni poder si usted no tiene ese tiempo disponible para Él. Usted puede seguir haciendo la mecánica de la iglesia y llenándose de ocupaciones, pero si sus ocupaciones son más elevados en tiempo que el tiempo que usted le dedica a hablar con Él, no vas a tener fama, que la fama es la que lleva a la gente. Esto es una afirmación muy importante cuando Él dice que se ha llegado el tiempo para nosotros los creyentes, que significa estoy dirigido por el Espíritu para hacer lo sobrenatural. O sea, cuando usted está en el tiempo preciso de Dios, usted está siendo dirigido por el Espíritu Santo para hacer la misión que le empaquetaron a usted desde antes que usted naciera, para que se manifestara la gloria y el poder de Dios en la enseñanza y en los hechos que trae la enseñanza. ¿Por qué? Porque hemos sido ungidos para anunciar el Evangelio. Usted, otros ministros que están escuchando, y yo. Ahora, la palabra ungido en el griego es la palabra chirio, que es alguien que ha sido separado. Y usted no fue separado ahora que conoció el Evangelio después de 20 años de haber sido un perverso. No, sus padres ni siquiera lo han engendrado y ya Dios lo había separado. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo que el hombre no tiene. Él tiene la presciencia. La presciencia es que Dios conoce por anticipado cada cosa antes de que suceda. Usted no había nacido y ni siquiera ha muerto, y ya Dios, desde que usted nació hasta que usted murió, ya supo todo. Y ya sabe las decisiones que usted tomó, y ya sabe el tiempo en que usted quiso estar con Él. Y entonces para ese tiempo Él colocó un paquete de gracia, de gloria. Por eso es separado, consagrado, para una particular función, según el propósito divino, con el poder de Dios que Él vio contigo. Este es un pacto diferente al que está antes. Este es un pacto de gracia, donde usted no escogió ser llamada, usted lo llamaron y Dios te prepara. Dios va a usar todo lo malo que te pasó para ponerte en la mesa de Dios, comenzar a pulirte, a tallarte hasta que te unja para poder hacer las cosas. Y entonces aquí comienza a hablar del reino. Y tengo que tocar palabras en griego que ustedes pueden buscar por internet o en los libros. Hay muchos libros que te pueden mencionar el griego, el hebreo, el arameo, en diferentes editoriales, pero van a ser las mismas cosas. ¿Ya? Dice, es anunciar a los pobres. Y toda mi vida yo escuché hablar que era la gente que necesitaba cosas, la gente que estaba en ruinas. Pero cuando usted va a la palabra del griego, que es la palabra patojos, P-T-O-J-O-S, se refiere al estado de vida en que se encuentra una persona derribado, frustrado, caído, que se siente sin valores, que no puede volar. Es de los que son los pobrecitos que se sienten caídos, arruinados, porque por sí solos no pueden hacerlo. La vida los ha tratado de una manera, el enemigo ha usado eso, los ha llevado a punta de golpes y de tragedias en toda la vida. Esos son los pobrecitos, los que no pueden por sí solo pararse. Están derribados, están frustrados. Entonces, primera parte, el evangelio del reino está hecho para que yo tenga palabras que cojan a estas personas que están derribados, frustrados, caídos, que sienten sin valores, las estimas muy bajas, que no pueden correr por sí solos, que no encuentran salida, que la vida los ha golpeado de tal manera que no saben cómo salir. Bueno, te tengo una noticia. El evangelio del reino tiene
palabras, principios que te sacan de ese hoyo para llevarte a otra vida diferente. Y luego dice, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Yo siempre pensé que era la gente que estaba presa. Pero cuando usted va a buscar las palabras del griego, es aimalotos. Del griego es aijmalotos. Es uno que ha sido tomado prisionero para ser presa de diferentes ataduras de esclavitud. Oye bien, esta no es una persona como la otra, que se siente caído, frustrado, derribado, sin valores, que no sabe qué hacer. No, aquí estamos hablando de alguien que tiene todos los valores contrarios, pero el enemigo lo ha usado para encadenarlo, para atarlo, para hacer una presa. Lo ha llevado a esclavitud. ¿De qué? De la avaricia, el sexo, el alcohol, la droga, la ira, la idolatría, la hechicería, el odio, la falta de misericordia. O sea, tenemos a una persona que no está en el estado del otro, pero está necesitado del evangelio. Porque aunque tiene cosas materiales que pueda tener y una economía que le pueda servir, está atado, prisionero, con cadenas a cosas que no lo dejan ver claramente su camino. Entonces, cuando Jesús está hablando de estos cautivos, está hablando es que nosotros tenemos palabras con autoridad, con poder, para sacar a esta gente, para romper esas ataduras de esclavitud, para llevarlos a libertad y presentarles una vida completamente distinta. Ahora, la palabra que sigue dice la recuperación a la vista de los ciegos. Yo cuando me hablaban de esto hace 30 años atrás, yo pensaba que era que el Señor, que teníamos el poder para darle vista a gente que eran ciegos, que no veían. Pero cuando comencé a profundizar la Escritura, porque la Escritura del Señor manda que no solamente la leas, sino que la medites, que la reflexiones. Tenemos que aprender a buscar en la Biblia el por qué dice esto. Cuando usted encuentra el porqué de la cosa, pregúntese el para qué sirve. Esto que estoy aprendiendo, ¿para qué me sirve para mi vida? Y el Señor tiene que responderte inmediatamente cómo hacerlo, para que tú puedas cambiar la forma. Esas tres palabras del por qué y el para qué y el cómo, si usted lo coloca en su vida, usted podrá meditar con profundidad cada versículo que usted lee. El problema es que nos hemos acostumbrado a repetir como loros, como un papagayo bien adiestrado, las cosas que nos enseñan y pensamos que recitando eso, Dios va a hacer cosas. No, Dios no se mueve por lo que tú ves. Dios se mueve cuando tus ojos lo ven a Él. Por ejemplo, si usted recibe una palabra y usted no es capaz de ver la palabra, usted no va a recibir nada. Porque usted tiene que recibir una palabra y ver esa palabra hecha. Cuando usted va a Marcos 11, que el Señor maldijo la higuera, en ninguna parte dijo que Él maldijo la raíz. Pero cuando ellos regresaban al día siguiente, el árbol se había caído y la raíz estaba afuera. O sea, Jesús cuando maldijo la higuera que estaba verde, bonita, tenía hojas grandes, Él maldijo donde estaba la atadura. Ahí. Entonces, mató el árbol porque le tiró al punto que era. Eso indica que tenemos que tomar las cosas y poder ver. Si usted ve lo que usted cree, usted recibe. Usted recibe. Mire, usted cree para vida eterna, pero usted para recibir en la tierra, usted tiene que confiar que lo que cree, usted lo puede ver. Si usted puede ver las cosas que usted habla, usted las va a recibir porque no está creyendo, está confiando que Él lo va a hacer. Ahora, estos no son ciegos que no podían mirar. La palabra es tufo, T-U-F-O-O. Personas que son tomadas y cegadas para que por mucho que vean, no disciernan o perciban lo que está pasando. O sea, hay personas que no pueden ver lo que se le está ofreciendo en el evangelio porque sus ojos han sido cerrados, han sido cegados, para que viendo no puedan ver.
y que escuchando no puedan, oyendo no puedan escuchar. Porque es muy diferente oír que escuchar. Usted puede oír muchos ruidos, pero usted va a escuchar a lo que usted le ponga atención. ¿Ya? Eso es clave. Usted va a escuchar a lo que usted le coloque atención. Usted puede ahora mismo usted me puede estar escuchando a mí, pero puede que su niño esté llorando, puede que la televisión esté prendida, puede que el vecino esté haciendo bulla, puede que afuera haya un bullicio, pero usted me está escuchando, entonces usted está atento, aunque haya mucho ruido. De esto es que está hablando aquí el Señor cuando dice de recuperar la vista para los ciegos. ¿Ya? Está pasando y por mucho que oigan no lo entiendan, por un sistema que los engaña. El sistema de este mundo está hecho para que lo que perdimos en el paraíso, ¿qué perdimos en el paraíso, profeta? Bueno, perdiste los sentidos, que son los que hacen la información para tu culto racional. Cuando los sentidos se perdieron en Génesis 3, toda la Biblia es tratando primero de ganar el oído del cristiano. Por eso la fe se forma por oír, para después poder ver. Cuando los sentidos regresen a Dios, nos vamos a mover en lo sobrenatural. ¿Ya? Dice, para luego hacerlos prisioneros y ser usados por el mal, haciéndolos pecar. Porque eso es lo que hace. Te confunde, te engaña con cosas que parecen buenas, pero terminas haciendo lo malo. Los infla con arrogancia, envanecimiento, envolviéndolos como con humo en su propia confianza. Son las personas que caminan pensando que ellos lo pueden todo, que no necesitan de Dios y que Dios no existe. O están en contra del evangelio de los aleluyas. Pero ¿qué pasa? Van a caminar por un tiempo en su propia confianza. Hasta llega un momento en que se alejan tanto del Señor que ahora, aunque tengan muchas cosas en este mundo, su final eterno va a ser el infierno, porque hay cielo y hay infierno. Usted tiene que tomar la decisión ahora que está en este cuerpo que camina y que se mueve y que tiene un culto racional, vivir a la forma de Dios, quitarse la venda para que no sea ciego, para que usted pueda mirar lo que es bueno, poder discernir. Ahora el último dice, para poner en libertad a los oprimidos. Siempre pensé que eran personas que los demás apretaban, los juzgaban, les hacían mal, porque hablaba de oprimidos. Pero cuando fui a buscar en el original, la palabra es tarau, T-H-R-A-U-O. ¿Qué significa eso, profeta? Gracias por preguntarme. Yo sé que levantaste la mano. Los que el sistema de este mundo los separa y los arrincona para las calamidades que sufren. ¿Qué es lo que hace el sistema? Bueno, llevas una vida bien, pero de pronto te da por comprar un vehículo que no puedes pagar. Y tú crees que puedes y te unes con tu esposa y con los hijos. Vamos a reunir para comprar el vehículo. Y resulta que el sistema te está engañando porque nadie sabe si mañana tendrás el mismo trabajo. Entonces mañana no hay economía para pagar el carro y comienzan las calamidades. La canasta familiar va a sufrir, la renta va a sufrir, el mortgage va a sufrir. Son los deseos que te engañan y te llevan a calamidades. Pensando que tú puedes y resulta que no. Pero yo me moví en fe. No, espérate. El hecho de que tú confieses que quieres un carro, un Cadillac nuevo, no quiere decir que ahora mismo te lo van a enviar con un moñito. No, si usted quiere un Cadillac de $70,000, yo creo que en cualquier dealer no te van a decir, venga señor, tráigame el cacharrito ese que usted tiene y yo se lo cambio por este. Puede que un hermano te regale un Cadillac, no tengo ninguna duda. Pero si estás obrando en tu fe, la fe tiene que tener una obra y la obra tiene que enseñarse. Primero tienes que moverte en fe para que el Señor te dé un trabajo, que tengas el dinero, que después no aprisiones tu familia por meterte en la deuda de un Cadillac, cuyo seguro para manejarlo en cualquier ciudad va a costar $6,000 o $8,000 en un año, más la cuota. Hemos dicho, esta gente
son los que el mundo separa y arrincona para que sufran calamidades, forzándolos a mirar el problema que los aterroriza. Porque si él logra hacer eso, te entra duda, te entra temores, ya no crees que Dios existe. Ah, no, es que Dios no está. No, es que Dios no te habló para que te compraras un Cadillac. Ese es el problema. Nos queremos mover en fe leyendo versículos, como yo le digo a mucha gente cuando voy a las conferencias. Lo que pasa es que tú te mueves colocando la fe sobre la fe. ¿Has escuchado eso? Colocar la fe sobre la fe es que tú te crees una promesa y crees en la promesa, pero no crees en el que te la va a hacer. Es colocar fe sobre la fe, porque la promesa es fe. Y tú colocas una fe sobre la fe, pero no colocas la fe en el que creó la promesa para que te haga un trabajo, que te dé las finanzas para que te puedas comprar el carro, la casa o las cosas que tú deseas. Entonces cuando pierden, la fe entra en dudas y temores. Así el mal de este mundo los puede triturar, destrozar, rasgar en pedazos, reprochándoles en quién han creído y culpándolos en todo y por todo en sus decisiones, porque así su mente divagará más en los problemas que en las soluciones que el Padre ofrece a los que creen y confían. Y luego dije el 19, para proclamar el año favorable del Señor. Este es el evangelio que consiste en hacer lo que la palabra dice, porque así demostramos que somos obedientes. O sea, ¿quién puede hacer algo que no lo conoce? Nadie. Usted no puede mandar a alguien a hacer algo si él no conoce qué es lo que va a hacer. Ese es el gran problema con el evangelio y ese es el gran problema con todas las promesas. Usted tiene que conocer el por qué, el para qué y el cómo. Yo no le puedo decir, por ejemplo, a una persona, mira, ve allí y súbete al techo. Él me irá a preguntar, pero ¿en dónde está el techo? ¿Y dónde es ahí? ¿Y hay una escalera para uno subir? ¿Será peligroso? ¿Será riesgoso? Son las preguntas normales de nuestra vida. ¿Por qué no las usamos para el evangelio? Si usted quiere proclamar el año favorable del Señor, usted tiene que vivir la palabra. Usted tiene que ver en la palabra. Pablo escribe, porque creo que Hebreo lo escribió Pablo, en Hebreos 4, el versículo 12 en adelante, dice que la palabra tiene ojos y que delante de ella estamos desnudos. Quiere decir que cuando usted está confesando algo de la palabra te está mirando para saber si te estás moviendo en confianza en lo que tú crees. Sí, tenemos que estar seguros. ¿Ya? El evangelio consiste en hacer lo que la palabra dice, porque así demostramos que somos obedientes y nadie lo podrá lograr sin el Señor y el Espíritu, que te da un corazón nuevo porque Él lo prometió, un corazón no contaminado, y esto es un acto creativo de Dios. Dios no va a sanar tu corazón o lo va a restaurar, no, Él prometió darnos un corazón nuevo. Cuando Él promete un corazón nuevo, es un corazón que es creyente a su palabra, es un corazón que no va a estar en rebeldía, va a estar sujeto a lo que Dios desea hacer contigo, para poder cambiar tu camino, cambiar tus vidas, la gente que tiene que ver contigo. Ese corazón te va a llevar a desaprender los hábitos malos que tú practicas hoy, que te llevan a tus necesidades, como las hemos visto aquí, y te va a comenzar a dar los hábitos de Dios. Así se forma un corazón nuevo. Yo no sé si paramos, obispo. Sí, ya sería bueno evaluar un poquito lo que se ha dicho. Estamos listos. Si hay preguntas, si hay reacciones. Claro. Aquí tenemos esa libertad de tener reacciones, preguntas, comentarios, aportes. Así mismo. Entonces, me ha parecido muy enriquecedor como pastor escuchar esto, ¿verdad? Algunas cosas, sin duda, para algunas de ustedes ya es algo que conocen y que le da ¿cómo se llama?